En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy se nos cuenta el martirio de San Juan Bautista. Por eso escuchemos una catequesis de Benedicto XVI sobre el precursor de Jesús. Juan Bautista comienza su predicación bajo el emperador Tiberio, en los años 27-28 después de Cristo. Y a la gente que se reúne para escucharlo, la invita abiertamente a preparar el camino para acoger al Señor, a enderezar los caminos desviados de la propia vida a través de una conversión radical del corazón. Pero el Bautista no se limita a predicar la penitencia, la conversión, sino que, reconociendo a Jesús como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, tiene la profunda humildad de mostrar en Jesús al verdadero enviado de Dios, poniéndose a un lado para que Cristo pueda crecer, ser escuchado y seguido. Como último acto, el Bautista testimonia con la sangre su fidelidad a los mandamientos de Dios, sin ceder o retroceder, cumpliendo su misión hasta las últimas consecuencias. San Beda, monje del siglo IX, en sus homilías dice así: San Juan dio su vida por Cristo, aunque no se le ordenó negar a Cristo, solo se le ordenó callar la verdad. Así, al no callar la verdad, murió por Cristo, que es la verdad. Precisamente por el amor a la verdad, no admitió componendas y no tuvo miedo de dirigir palabras fuertes a quien había perdido el camino de Dios. Vemos esta gran figura, esta fuerza en la pasión, en la resistencia contra los poderosos. Preguntamos, ¿de dónde nace esta vida, esta interioridad tan fuerte, tan recta, tan coherente, entregada de modo tan total por Dios y para preparar el camino a Jesús? La respuesta es sencilla: de la relación con Dios, de la oración, que es el hilo conductor de toda su existencia. Juan es el don divino durante largo tiempo invocado por sus padres Zacarías e Isabel. Un don grande, humanamente inesperado, porque ambos eran de edad avanzada e Isabel era estéril, pero nada es imposible para Dios. El anuncio de este nacimiento se produce precisamente en el lugar de la oración, en el templo de Jerusalén. Más aún, se produce cuando a Zacarías le toca el gran privilegio de entrar en el lugar más sagrado del templo para hacer la ofrenda del incienso al Señor. También el nacimiento del Bautista está marcado por la oración. El canto de alegría, de alabanza y de acción de gracias
que Zacarías eleva al Señor y que rezamos cada mañana en el rezo de laudes, el Benedictus, exalta la acción de Dios en la historia e indica proféticamente la misión de su Hijo Juan: preceder al Hijo de Dios hecho carne para prepararle los caminos. Toda la vida del precursor de Jesús está alimentada por la relación con Dios, en especial el periodo transcurrido en regiones desiertas. Las regiones desiertas, que son lugar de tentación, pero también lugar donde el hombre siente su propia pobreza, porque se ve privado de apoyos y seguridades materiales, y comprende que el único punto de referencia firme es Dios mismo. Pero Juan Bautista no es solo hombre de oración, de contacto permanente con Dios, sino también un guía en esta relación. El evangelista San Lucas, al referir la oración que Jesús enseña a los discípulos, el Padre Nuestro, señala que los discípulos formulan la petición con estas palabras: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Contemplar el martirio de San Juan Bautista nos recuerda también a nosotros, cristianos de nuestro tiempo, que el amor a Cristo, a su palabra, a la verdad, no admite componendas. La verdad es verdad, no hay componendas. La vida cristiana exige, por decirlo así, el martirio de la fidelidad cotidiana al Evangelio, es decir, la valentía de dejar que Cristo crezca en nosotros, que sea Cristo quien oriente nuestro pensamiento y nuestras acciones. Pero esto solo puede tener lugar en nuestra vida si es sólida la relación con Dios. La oración no es tiempo perdido, no es robar espacio a las actividades, incluso a las actividades apostólicas, sino que es exactamente lo contrario. Solo si somos capaces de tener una vida de oración fiel, constante, confiada, será Dios mismo quien nos dará la capacidad y la fuerza para vivir de un modo feliz y sereno, para superar las dificultades y dar testimonio de Él con valentía. Que San Juan Bautista interceda por nosotros, a fin de que sepamos conservar siempre el primado de Dios en nuestra vida. Que nuestra Madre bendita nos ayude.